En Malvinas Causa Central tenemos columna de revisionismo histórico, pensamiento nacional, relaciones internacionales, geopolítica, y justamente en revisionismo histórico quienes están a cargo es Mara Espasande, que ya está en Malvinas Causa Central hace 4 temporadas aproximadamente, y Facundo Di Vicenzo. Entre los dos van compartiendo la columna de revisionismo histórico. Y en este caso estamos justamente en comunicación a través de la aplicación Zoom con Mara Espasande. ¿Cómo andás, Mara? ¿Todo bien? Hola Juan, ¿cómo estás? Seguimos en cuarentena, pero bien. En este Seguimos. año belgraniano que habíamos imaginado tantas cosas distintas y tantos homenajes y encuentros y charlas y festejos colectivos, que es la manera en que nuestro pueblo tiene para conmemorar a personas tan queridos y tan entrañables para todos y para todas. La verdad es que bueno, nos encuentra en otro contexto. Pero dentro de ese contexto completamente distinto, el Centro Ugarte, el cual sos directora, recordemos, Mara es docente de la Universidad Nacional de Lanús, directora del Centro Ugarte. Allí sí se están planteando distintas actividades o distintas notas, artículos, tanto en esta semana específica sobre Miguel Güemes, Manuel Belgrano, pero además, algo que es muy importante, han realizado un gran trabajo para los y las docentes que también tienen que estar dando clases desde su casa. Han hecho un gran trabajo para, bueno, facilitar esta enseñanza desde la casa de un momento histórico fundamental, ¿no? Tanto Belgrano como Güemes. Eso lo han trabajado Sí, tal mucho. cual. Sí, venimos trabajando, la verdad es que mucho, aprovechando el tiempo el trabajo en casa y la suspensión de muchas actividades personales. Y teníamos previsto para este año presentar el cuaderno 3 de la colección Educar para la Patria Grande, que era justamente sobre Belgrano. Y en este contexto lo que nos pareció en esto es intentar ser una universidad que esté atenta a las necesidades y a la realidad, que era más valioso, necesario adaptar todo ese material para propuestas para educación en estado de emergencia sanitaria o a distancia. No digo directo a distancia porque en realidad la educación a distancia implica otra cosa. Esto no fue planificado ni buscado, sino que es una adaptación frente a lo que nos pasa. Y hemos tenido una repercusión hermosa. La verdad es que los maestros, las maestras, los profes de secundaria y también de inicial y primaria nos hacen llegar una devolución tanto de los trabajos de los chicos como de las reflexiones que el material le suscita, que son muy interesantes. Y bueno, en este año particular y en esta semana particular presentamos un material que lo pueden ver en la página de la UNLA. Si ustedes entran en la página oficial de la UNLA, Centro Ugarte, allí está en publicaciones, que se llama Manuel Belgrano desde la perspectiva del distanciamiento social obligatorio. Y allí están, bueno, todas las actividades. Ya digo, esto es para que quede para otros años, porque ya, bueno, hoy 20, ya la actividad Claro. seguramente los docentes ya la hicieron, pero ha generado cosas increíbles. Mirá, se nos ocurrió meternos con un poquito de ficción y armamos unos relatos en primera persona contando la historia de mujeres que se vincularon políticamente con Belgrano, como Juana Zurduy y Macacha Güemes, además recordando también a la efeméride de su hermano. Y, por ejemplo, de diferentes lugares tomaron ese mismo material, se lo reapropiaron en el sentido de poder armar videos, armar producciones gráficas con eso. Bueno, cosas que no habían sido pensadas y que realmente muestran de una necesidad de continuar revisando nuestra historia, ¿no? Ujú. A pesar de que son personajes tan conocidos como en el caso de Belgrano, no tanto como en el caso de Güemes, pero sí la necesidad de repensar el pasado, porque como uno va al pasado con las preguntas del presente, siempre cambian y siempre implica nuevos desafíos. Claro, Así que totalmente. bueno, en eso nos encontramos en este tiempo y también en nuestra revista Yaité, que es un espacio nuevo digital dentro de la plataforma del Centro Ugarte. Estamos buscando promover la publicación de artículos, de análisis. Hay uno que recomiendo muchísimo,
del general Fabián Brown, que no es columnista tuyo, pero es un consultado recurrente. Totalmente. Bueno, y él escribió una nota muy buena sobre el pueblo en armas, la nación en armas y Güemes, que les recomiendo para que lo puedan buscar. Si no, entran en nuestras redes, bueno, y ahí pueden indagar y seguir leyendo. Y esta semana también salió publicada en la revista de la Universidad Nacional del Sur, Viento Sur, una nota tuya sobre Güemes, Independencia o Muerte, la cual recomendamos mucho, tanto en nuestra página Está de muy bien, Facebook. recomendala vos, corre por tu cuenta. Totalmente, totalmente. En nuestra página de Facebook de Malvinas Causa Central, allí la encuentran. También en el Facebook y redes sociales, tanto del Centro Ugarte, e insisto, como de Malvinas Causa Central. Para quien nos esté mirando a través de YouTube, de la página del Ugarte, le recordamos que Malvinas Causa Central es un programa que sale todos los sábados de 12 a 14 horas por la radio de la Universidad Nacional de Lanús por Megafon. Mara, y Dicho decía, todo esto. sí, dicho todo esto, estamos hoy, 20 de junio, en una fecha muy especial porque conmemoramos el paso a la inmortalidad del gran abogado, general, político, todo en uno que es Manuel Belgrano, y de él nos vas a hablar. Exactamente, de él vamos a hablar en el día de hoy. La verdad es que es un día que transcurre en un año particular, porque se cumplen 250 años de su muerte, de su nacimiento y 200 años de su muerte. Es un hombre que vivió 50 años dedicado a la política desde diferentes roles. Uno a Belgrano suele asociarlo obviamente con la creación de nuestra insignia patria, de la bandera nacional, pero cuando uno va ingresando a la vida y a la historia de este personaje, se encuentra con que realmente ocupó diversos roles y de una manera muy comprometida y muy profunda. Fue político, diplomático, periodista, se dedicó a estudios de economía, podemos decir economista, no en términos técnico-profesional, pero sí en términos de que pensó las fuerzas productivas del país. Fue quien escribió uno de los primeros documentos pedagógicos de la patria, un reglamento de escuela, donde por ejemplo planteó que la educación debía estar a cargo del Estado, que debía ser para niños, niñas, o sea que incluye a las mujeres y a los pueblos originarios, que tenía que ser una educación basada en la práctica y no solo en la teoría, que defendiera el bien público antes que el bien privado y lo americano antes que lo extranjero. Creo que ahí hay definiciones básicas y fundamentales de quién era Belgrano y cómo pensaba Belgrano. Y tristemente el 20 de junio en realidad lo que se recuerda es su muerte. Tenemos como esta costumbre, ¿no?, de conmemorar a partir del día de la partida de estos hombres y mujeres. Y digo tristemente porque el 20 de junio del año 20 es un año en el cual, y es un día en el cual en Buenos Aires había 3 personas que se autoadjudicaban el cargo de gobernador. Estamos en el momento de la crisis del año 20, llamada por mucho tiempo la anarquía, porque en realidad es el momento en el cual, después de la batalla de Cepeda, el directorio cae y del territorio de las Provincias Unidas desaparece un gobierno central. Y esto era algo que lo había preocupado mucho a Belgrano. Un año antes de morir, quería leerles una frase de Perdón, una Mara, cuando carta que decís Belgrano... el directorio cae, te referís a Pueyrredón. Claro, exactamente. O sea, Bien, ya después de la declaración de la independencia, ¿sí? Viene Pueyrredón, después Rondó, y a partir de allí, de bien, la batalla de Cepeda, donde López y Ramírez en contra de Rondó, ahí es donde se produce la caída del directorio, ¿sí? Y de ese poder que organizaba a todas las provincias. En ese perfecto. momento es donde, comienza como una etapa, una nueva etapa, que va a ser la etapa de las guerras civiles, que tanto San Martín como Belgrano habían evitado meterse en ese terreno y todo el tiempo advertían la necesidad de evitar levantar las armas entre compatriotas. Esto era algo que realmente los preocupaba mucho. En el caso de Belgrano, un año antes, te decía, le escriben una carta a Ignacio Álvarez Tomás y le dice:
selles el principio de una unión duradera y hagamos con ella la gloria de América del Sur, para que entre el rango de las naciones sea respetada por cuantos existen en el globo. Que no nos acordemos más de nuestras diferencias anteriores, sino para saldarlas, más y más la amistad y fraternidad tan deseada y anhelada por los buenos. Bueno, este vocabulario del siglo XIX, ¿no? Que a veces hay que leer la correspondencia de la época, pero él, un año antes de morir, ya estaba haciendo un llamamiento a la unidad y a poder superar las diferencias. Bueno, esto claramente no va a ocurrir porque van a ser 60 años de guerras civiles, hasta 1880 el territorio se va a desangrar en guerras civiles. Pero esto no era, digamos, obviamente lo que Belgrano buscaba, y Belgrano durante todo su accionar va a justamente priorizar el bien común desde manera muy temprana. Yo te decía que Belgrano es un hombre multifacético. Comienza a participar en política de manera muy temprana siendo funcionario de la corona española. Él va a ser designado como secretario del consulado en 1795. Pensemos que el virreinato del Río de la Plata se había creado en 1776, o sea, no hacía tanto tiempo. Y como secretario del consulado va a llevar adelante una obra muy importante, desde, por ejemplo, la creación del telégrafo mercantil, que era un semanario, un periódico de la época, también el semanario de agricultura, industria y comercio, donde va a escribir una gran cantidad de notas vinculadas a la importancia de la producción, muy vinculado a las ideas de la época, dentro de la corriente de la fisiocracia, ¿no? Él había estudiado en Europa, pensemos que era una familia privilegiada porque accede al máximo de la calidad académica de esa época, había ido a Salamanca, desde donde vive la Revolución Francesa. Claro. Él, cuando narra su experiencia en Europa, dice, más allá de lo que estudié en la facultad, en la universidad, no en la facultad, en la universidad, más allá de aprender de leyes y derecho, lo que aprendí fue de política, porque está viviendo la Europa convulsionada de los años de la Revolución. Entonces, allí había leído a Quesnay y había leído a muchos otros hombres vinculados a la Ilustración y a la fisiocracia, con esta idea de que era necesario producir agricultura, pero también producir, digamos, lo que nosotros diríamos hoy un desarrollo industrial, ¿sí? Materias industriosas. Por ejemplo, a ver si encuentro otra cita. Mientras busca la cita, uno de los temas que él planteaba a desarrollar y que le parecía muy importante, y para relacionarlo con la cuestión Malvinas, era justamente el desarrollo del mar, ¿no? Y tener no solo una industria, sino buques tanto para el transporte como para realizar otro tipo de tareas, pesca. Inclusive él crea lo que es la escuela actual relacionado a la marítima. Bueno, mira, justamente en 1797 crea la Escuela de Náutica y Minería, y en el 99 la Escuela de Dibujo, en el 1801 la Escuela de Pintura. Y en relación a ese momento, cuando él tiene que presentar las memorias de lo hecho en el consulado, que era una práctica habitual, él reflexiona y dice, en este país hay infinitas materias primas que tenemos y podemos tener con nuestras industrias. Pueden proporcionar 1000 medios de subsistencia a estas infelices gentes e inspirarles amor al trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? Que había una mirada estratégica de la educación en relación a la producción y al desarrollo del territorio, cosa que no va a ser bien vista en Europa. En aquel momento estaba Godoy, que era un asesor de Carlos IV, el padre Fernando VII, ¿no? Justo antes de que arranque la revolución, que en un momento manda a cerrar estas escuelas porque dice que es un gasto suntuoso para aquellas colonias y para aquel lugar alejado en el territorio imperial, ¿no? Bueno, cualquier parecido con la realidad de lo que implica un gasto suntuoso, ¿no? Una inversión en educación. Entonces, a partir de esa época, Belgrano se va a ir comprometiendo con ideas de cambio, pero a su vez va a ir encontrando los límites
en el marco de un estado virreinal. Y en ese contexto lo encuentran las invasiones inglesas, donde él era parte del servicio militar que se estaba establecido en ese momento, pero no tenían una instrucción militar importante, porque realmente lo que eran las fuerzas regulares militares eran muy, muy escasas en esta parte del imperio. Por lo tanto, en el momento de las invasiones, en 1806, él se suma a la resistencia y va a tener un rol importante a partir de ese momento como parte del regimiento de patricios, porque recordemos que en ese momento las milicias se van a organizar en función al origen. Entonces, allí uno puede encontrar que el conjunto de la sociedad entra a la guerra, ¿sí?, a partir de las invasiones, de la resistencia, y de allí a la política, porque la movilización militar, que es un poco lo que desarrollo en el artículo que vos mencionabas de Güemes, en esa época, al decir de un historiador liberal, pero un muy buen historiador del siglo XIX, Alperín Dongui, Revolución y Guerra, él trabaja justamente cómo la militarización tan fuerte en el Río de la Plata implica la movilización dentro de la milicia y desde allí la participación política. Por eso es que los grandes conductores políticos son los conductores tanto de la fuerza regular, como en el caso de Belgrano, que después de la Revolución de Mayo va a asumir como jefe del ejército, primero de la expedición auxiliar al Paraguay y después del ejército del norte, o de las fuerzas irregulares, como en el caso de Güemes. Porque a partir de las invasiones inglesas, la milicia se convierte en un espacio de debate, de intercambio, que inclusive elige a sus propios jefes. Y esto es un punto central. Cuando Sobremonte huye, con el famoso tesoro, se agarra y se va. Claro, en las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas, cuando termina todo ese proceso, quien es elegido como virrey es Liniers, que luego va a ser desplazado por Cisneros. Pero Liniers es elegido por los propios integrantes de los cuerpos milicianos. Después es ratificado por España, obviamente, porque era como, si era virrey debería ser nombrado por el rey, supuestamente, pero esto ya marca un antecedente que se expresa muy bien en las memorias de Belgrano, cuando él cuenta, cuando comienzan los procesos revolucionarios de Mayo, él dice, no expresa así como, no sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué llegué a formar parte de la Junta. ¿Qué significa esto? Él dice, respondí al llamado de mis paisanos. Los paisanos, los compañeros en armas de la milicia, el regimiento de patricios, lo toma como referente y por eso lo ubica en un lugar de poder como la primera Junta. Claro. En ese momento él se encuentra alineado con la facción de Mariano Moreno, que era la facción, podríamos decir, más radicalizada o de un liberalismo revolucionario dentro del escenario de la época, que era un escenario muy complejo. Él allí es enviado como expedicionario al Paraguay para convocar al pueblo paraguayo a que se sumara a la revolución, y no le va bien en términos militares, tiene fuertes derrotas. En realidad la explicación es más política que militar. Paraguay desconfiaba mucho de Buenos Aires y del monopolio del control del comercio que Buenos Aires había practicado y practicaba, y esto le genera mucho recelo a las figuras y a las fuerzas que vienen del puerto, y termina impulsando a que Paraguay tenga un camino autónomo, de manera muy inicial, muy temprana. Va a formar su propia junta, luego va a declarar la independencia, y se va a centrar, y va a tener un desarrollo autocentrado, que después va a explicar la guerra del Paraguay, pero eso es otra historia. En esa expedición, ¿cuáles son las acciones que va tomando Belgrano? Porque se detiene en la zona de Corrientes y en la zona de Misiones, de lo que habían sido las misiones jesuíticas, y va fundando y organizando pueblos, donde plantea, hay que crear escuela, hay que crear un espacio de coordinación, y allí presta mucha atención a, como él le llamaba, a los infelices del pueblo, ¿no? A los pobres, a los pueblos originarios que vivían en condiciones muy difíciles,
y tiene genera un reglamento, escribe un reglamento para esos poblados, que también es interesante porque expresa allí su posicionamiento en relación a la defensa del bienestar general. Él hablaba mucho del bienestar general, eso viene del siglo XX, pero hablaba siempre de la búsqueda del bienestar general. Buenos Aires va a tener vaivenes políticos muy fuertes. Cuando él regresa del Paraguay, en Buenos Aires los tiempos habían cambiado y se había puesto en marcha un proceso de modificación o de expulsión del grupo morenista, y muchos dirigentes del morenismo van a ser perseguidos, entre ellos Belgrano. A Belgrano se le va a iniciar un juicio en 1811, en el cual se lo acusa de negligencia y de no haber cumplido su deber en el Paraguay. Después del juicio no encuentran ningún testimonio que certifique un mal accionar y finalmente se lo termina, digamos, absolviendo, y se lo designa a cargo del grupo militar que va a defender las costas del Paraná de cualquier ataque realista. Pensemos que había foco de conflicto en la banda oriental o en Montevideo, claro. ¿Sí? Y después el foco en el norte, o sea que el territorio era pleno conflicto. En ese momento es cuando se produce el hecho histórico de la creación de la bandera celeste y blanca, que hay un debate sobre cómo estaban distribuidas las franjas, pero esa primera bandera, que hoy se conserva en el Museo de Sucre, donde están los restos de Juana Zurduy, pareciera ser por la fuente que si es esa bandera, que es la llamada bandera macha, que es una bandera que tiene la franja celeste en el centro y las dos franjas blancas, una arriba y otra abajo, ¿no? O sea que la distribución de los colores era distinta. Al revés, claro. A partir de allí es que comienza un nuevo conflicto con Buenos Aires. Había tenido un primer conflicto cuando volvió del Paraguay. Segundo conflicto, en Buenos Aires asume el primer triunvirato, que va a estar liderado por las facciones más conservadoras, inclusive Bernardino Rivadavia fue su secretario y era la figura fuerte políticamente, representando los intereses de la burguesía comercial, más proclive a buscar libre comercio con Inglaterra que a resolver los problemas que había traído el inicio de la revolución, ¿no? Y en ese contexto le pareció una osadía por parte de Belgrano crear una insignia propia. Todavía no estaba muy claro qué iba a pasar con Fernando VII. Recordemos que la Junta se hace en nombre de Fernando y defendiendo como las ideas vinculadas al constitucionalismo, a una monarquía, pero de tipo más constitucional en España. Por lo tanto, inclusive los colores de la bandera remiten a la Casa de los Borbones, que era la casa en la cual pertenecía Fernando VII. Por lo tanto, no estaba muy claro aún cuáles iban a ser los destinos. Belgrano ya lo que veía, de hecho llama a sus batallones Libertad e Independencia, era un avance muy fuerte de Napoleón y un retroceso de las fuerzas revolucionarias españolas. Por lo tanto, ya estaba observando un camino hacia la emancipación, que es lo que va a aparecer con el segundo triunvirato y la asamblea del año 13, ¿no? Unos meses después. Son meses muy complejos, por ahí para aquel que no conoce la historia se va a perder. Claro. ¿De qué está hablando tanto cambio en 3 meses? Sí, sobre todo que desde el 25 de mayo hasta esa época era más si bien había sectores como el que mencionabas de Mariano Moreno, más revolucionarios, por ponerles algún adjetivo, pero que la revolución era, bueno, seguimos las juntas que se están realizando en España, donde ahora nosotros tenemos cierta autonomía, vamos a elegir las autoridades, vamos a tener voz, vamos a tener un montón de beneficios, pero sin romper del todo con España. Seguía reconociendo a lo que era el rey, que en ese momento estaba preso, que era Fernando VII, digamos, estaba preso por Napoleón, y que después, en el transcurso desde que empieza el 25 de mayo, mientras va pasando el tiempo, se va consolidando la idea de ella, no, bueno, rompemos todo vínculo con España y ya vamos por la liberación. Así, ¿te parece Tal bien cual. esa breve resumen, Mara?
Tal cual, sí, esto es algo que siempre que hablamos de Mayo lo mencionamos, es un proceso complejo porque está muy, muy incorporado en el imaginario colectivo que la Revolución de Mayo es el inicio de la independencia. Y eso es un error por lo que vos acabas de explicar. En 1812, cuando el pueblo español estaba resistiendo en plena guerra, se forma la corte, en las Cortes de Cádiz se dicta una nueva constitución, y ahí es donde, por ejemplo, en América aparecen nombradas como provincias. Por lo tanto, esta noción que decís vos, somos parte de una América española o una España, ¿sí? En términos generales, que incluye América, pero como provincia, era una idea por una gran parte de la sociedad muy aceptada, inclusive se envían diputados en esa oportunidad. Por lo tanto, hasta que Fernando VII no vuelve en el 14 y se declara absolutista y dice, ¿qué es esto liberalismo? Y manda a reprimir a los liberales, tanto de España como de acá. Ese es el momento de ruptura y de quiebre. Lo que pasa es que ya en el fines del 12 y en el 13, o sea, no estaba tan claro qué iba a pasar con Fernando VII, por lo tanto ya la Asamblea del año 13 tiene algún intento de buscar las ideas independentistas, ya estaban presentes. Pero esto hasta el 14 no está claro. Es importante marcarlo. Por eso es que en el proceso del Río de la Plata, en el bando revolucionario tenemos españoles y americanos. No es una revolución solamente criolla. Los españoles americanos es verdad que tenían menos privilegios o tenían algunos lugares que no podían acceder, pero no es la causa central. Como siempre dice Norberto Galazo, el conflicto en América comienza siendo un conflicto ideológico por lucha de absolutistas, de aquellos que querían una sociedad con nobles, con privilegio de clase por nacimiento, etcétera, contra los liberales, y dentro del liberalismo vertientes, que son las que después a lo largo de todo el siglo XIX se van a enfrentar en las guerras que mencionábamos. En todo ese lío está metido Belgrano, cuando crea la bandera, con esta cosa, fíjense, ¿no? Toma los colores de los Borbones, pero le llaman sus batallones Independencia y Libertad. O sea, está en esta tensión y en esta complejidad, pero el primer triunvirato le manda a guardar disimuladamente, dice así, ocultar disimuladamente la bandera. Belgrano, que era muy, muy pícaro y con mucha cintura política, no le presta atención cuando viaja al norte, a cargo del ejército del norte, vuelven a rolar la bandera, la celeste y blanca, en este caso con las franjas invertidas, es una segunda bandera, que para justificar lo que hace, le dice al triunvirato, bueno, no recibí la misiva anterior, si no de ninguna manera hubiese desobedecido, pero ya la habían arbolado por segunda vez, ¿sí? Claro. En el contexto del enfrentamiento del ejército contra el ejército realista en el Frente Norte, que era el más duro. Sin lugar a dudas, va a ser el territorio más cercano al Perú, al virreinato del Perú, que era donde estaba la fuerza militar fuerte, realmente importante, y el territorio en disputa del Alto Perú, que era muy importante porque era la zona más rica, donde se encontraba las minas de plata más importantes, aquellas que Mariano Moreno había propuesto expropiar, que finalmente había quedado en la nada, era el territorio más difícil para conquistar. Por lo tanto, Belgrano llega y se encuentra con un ejército absolutamente sin recursos, que convivía con las fuerzas irregulares gauchas, que estaban organizadas, entre otros, por Güemes, y a partir del cual necesita primero levantar la moral del pueblo, dando arengas, y entre ellos la insignia de la bandera era un elemento más de esta necesidad de levantar la moral, y luego pensar una estrategia para enfrentar al enemigo, que es aquí donde nos encontramos con una de las hazañas más grandes de la historia de la gesta libertadora, y no sé si poco conocida, pero por lo menos no tan conocida como se debiera, como es el éxodo jujeño, ¿no? Que me parece que es un hecho apasionante en el cual vale la pena detenernos. En estos días vamos a sacar un material producido por Megafón, además, y con las ilustraciones de Gasparini sobre el éxodo.
adelanto simplemente, con el guión hecho por el Ugarte. Y el éxodo realmente implica y muestra lo que Fabián Brown en su artículo que mencionábamos antes llama un pueblo en armas, la nación en armas. Es un término que toma de Clausewitz, donde en forma contemporánea está pensando el problema en Europa y el problema de la independencia y la formación del Estado en Alemania, y que lo que hace Fabián Brown es pensar y tomar aquella teoría de la nación en armas en el territorio americano, y lo que analiza es, para lograr la independencia hay una articulación entre la fuerza regular, que es Belgrano, el ejército, la lucha popular y la participación de todo un colectivo, como es el caso del pueblo jujeño, que el 23 de agosto de 1812 se retira de su provincia, abandona y deja tierra arrasada, tal vez el máximo de los despojos y de las entregas posibles en un momento de lucha, porque es destruir lo propio para debilitar al enemigo y que frente al avance y la persecución del ejército revolucionario se vaya cada vez desgastando más, hasta que finalmente Belgrano les da batalla en Tucumán y luego en Salta, volviendo a desobedecer a Buenos Aires. Claro. Y acá menos mal que el triunvirato se terminó enseguida, porque si no, después no la contaba. Porque Buenos Aires le indica que tenía que retroceder hacia Córdoba. Y Belgrano sabe que eso implica perder todo el territorio del norte. No solo el Alto Perú, que todavía no estaban pero ni ahí asegurado, sino las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, y por eso muy presionado por el pueblo, porque en esto Belgrano tenía esta particularidad de poder conducir e interpretar la voluntad de los pueblos que guiaba, enfrenta y da batalla. Sí, es importante eso que hacer referencia del pueblo. Recuerdo, estamos hablando con Mara Despasande, columnista de Malvinas Causa Central, hace columna de revisionismo histórico. Es muy importante esto que remarcabas del pueblo, porque justamente, y trayendo a lo que mencionaba de Fabián Brown, cuando hace el éxodo lo hace todo el pueblo, o sea, no queda nadie. Y para hacer el éxito, un éxito, el éxodo, justamente se necesita de todos y todas movilizándose y cumpliendo la función que tenían. Y como decía Fabián Brown, bueno, un pueblo en armas, digamos, que no hace falta estar combatiendo en un lugar de combate, sino el combate es, bueno, nos vamos todos y tenemos que prender fuego en nuestra tierra, nuestra casa, nuestra cosecha, digo, para tomar conciencia, ¿no? Algo muy fuerte lo que logra Belgrano, digamos, de que todos y todas levanten sus cosas, destruyan todo y se vayan. Y en un momento, como decías vos, bueno, había que interpretar el pueblo, hasta acá llegamos y acá combatimos, y así lo hizo todo el pueblo, digamos. Por eso también es el gran éxito de Manuel Belgrano. Sí, vos sabés que ayer publiqué una nota en Megafón de bolsillo, estamos con todos los chivos, pasamos todo hoy, pero que la idea y desde el título se expresa leales y desobedientes, como que cuando iba repasando estos hechos no podía dejar de pensar en nuestro presente, ¿no? Y cuáles son, y la pregunta, ¿y cuáles son nuestras lealtades? ¿Cuáles son nuestras obediencias? ¿A quiénes somos desobedientes y a quiénes somos leales? Porque en Belgrano se ve muy, muy en claro que su lealtad era con el pueblo. Y claro, en este tiempo, repasando los textos y las fuentes, me llamó la atención porque esta idea aparece expresada en el mismo Belgrano. En su proclama, justamente cuando volvió a izar la bandera, que yo les mencionaba recién, el 25 de mayo del año 12, o sea, antes del éxodo, cuando estaba en este momento de rearmar a las fuerzas, llevó adelante una arenga pública, y en ese segundo aniversario de la revolución, fíjense esta frase donde les dice: no soy más que un jefe a quien vosotros impulsáis con vuestros hechos, vuestro ardor y con vuestro patriotismo. Lo seguiré imitando en vuestras acciones, que solo son capaces los hombres libres para sacar a sus hermanos de la opresión. Eso se lo dice.
me parece que ahí hay una definición de qué implica conducir, ¿no? Claro. De qué implica llevar adelante una lucha política tan fuerte, que en este caso también fue militar, como la de la gesta de la independencia, y dónde estaba su lealtad. Los tiempos políticos cambian y le vuelven a dar un protagonismo a Belgrano en el terreno de la decisión política, tal es así que participa en los acuerdos entre Güemes, San Martín, Pueyrredón, que en el año 15 habilitan a que se convoque al Congreso de Tucumán. O sea, un hecho nada más ni nada menos como la declaración de la independencia de las provincias. Donde además, un tema que ya hemos tratado en otros programas, que no lo vamos a profundizar porque para no abusar del tiempo, pero donde además Belgrano propone coronar a un inca, diciendo que las Provincias Unidas debían ser una monarquía, pero una monarquía constitucional, con la conducción de un inca como una casa legítima de poder ejercer la soberanía. Entonces, Belgrano es todo esto, es un conductor, es un líder, es un político hábil que evita la confrontación, evita meterse en los despioles cuando empiezan los líos con los federales, con Artigas, también otro capítulo, evita la confrontación directa, pero nunca deja de ser leal a aquellos a quien responde y a quien representa en esta relación dialéctica de la decisión de los conductores y las conductoras y de quienes son el sujeto colectivo, siendo muy abierto inclusive a sumar heterogeneidades, porque realmente las fuerzas del norte eran un despiole, estaban los gauchos de Güemes, la fuerza criolla e indígena que conducía Juana Zurduy, María Remedio del Valle, con toda otra fuerza que la nombra capitana, y a Juana teniente coronel. Era realmente una complejidad junto a los soldados que venían de Buenos Aires. Era realmente un lío todo eso. Y tuvo la capacidad de conducir militar, pero también políticamente. Y destacando esto, ¿no? Que venía de una familia muy, no solamente si la palabra estaría bien, la palabra acomodada, pero digo, de una familia de mucho dinero y una familia española, digamos. Y él comprendió el proceso revolucionario de América y se sintió parte de América, dejando sus raíces españolas, digo, y proponiendo esto de, como decías vos, bueno, tengamos un rey inca en todo caso, ¿no? No, no Sí, un rey español. español en formación y en lugar de nacimiento. Su padre era italiano, era un comerciante muy rico, proveniente de allá, pero sí él había nacido en esta tierra y como tal era, como decís vos, en la concepción americana y que había estudiado en la misma España. O sea que en ese sentido era una familia muy acaudalada, que inclusive había logrado enviar a sus hijos allá a Claro, estudiar a España, cosa que acá hasta los más acomodados iban a Chuquisaca, claro, iban a Chuquisaca, totalmente. que era donde estaba la universidad, o sea que era súper, como decís vos, arriba de lo que era la sociedad colonial. Y dejó todo eso justamente por una revolución y una revolución bien americana, bien pensada en la patria grande, bien bueno, esto vamos a ser reiterativos, proponiendo un Inca para reivindicar lo que había pasado con la invasión de España a estas tierras, digamos, pero todos uniéndonos en una gran nación, no fragmentándonos, ¿no? Esto era lo que impulsaba Belgrano y era muy importante. Digamos, y fue tan así que cuando llega el 20 de junio de 1820, Mara, Belgrano está completamente abandonado, no solo políticamente, sino Le hasta queda su reloj nomás, su como famoso cuenta reloj. el famoso reloj que tiene que usarlo para pagarle al médico, según narra la historia. Por eso me pareció importante arrancar la columna y esta charla con vos, Juan, que siempre es un placer, con esta frase y esta carta del año 19, donde él advertía esto, ¿no? Llamaba una unión duradera para la gloria de la América del Sur. Él hablaba de América del Sur. La independencia por la que él había luchado era de las provincias del sur. No era de la Argentina, ni era para que los compatriotas derramaran sangre entre sí.
y lo va a tener muy claro hasta último momento, para que la América del Sur sea respetada en el globo. Y leo textual, digo, el documento. Entonces, bueno, me parece que es un ejemplo para todas las épocas y todos los tiempos, y que nos convoca mucho a pensar en nuestro presente, en los valores que tenemos que tener para construir una patria para el bienestar general en los términos del siglo XIX. Mara Espasande, columnista de Malvinas Causa Central, para quien nos esté escuchando en YouTube, recordamos, es un programa de radio que sale en Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Mara hace columna de El Revisionismo Histórico, tenemos al compañero Juan Godoy en Pensamiento Nacional, Pilar Parra en Geopolítica de Relaciones Internacionales, y Facundo Di Vicenzo también junto a Mara en Revisionismo Histórico. Mara, hoy nos hablaste sobre este gran Belgrano, creo que si repasamos las temporadas de Malvinas Causa Central, que estamos por la 8ª, es uno de nuestros próceres favoritos que tratamos permanentemente, digamos, no es casualidad, creo que por lo que has repasado el día de hoy de su historia es para cada año tocar distintos aspectos de este gran prócer de América Latina, no solo saquémoslos de la Argentina, sino de América Latina, como de fue... las provincias del sur. De las provincias del sur, sí, tal cual, como fue Manuel Belgrano. Mara, ¿querés finalizar con algo para cerrar? ¿Querés hacer una mención de algo específico? No, simplemente, como decía, en estos momentos donde la patria está atravesando situaciones tan difíciles, mirar la vida de estos hombres y de estas mujeres más allá de comprender las vicisitudes políticas, conocer cómo eran como seres humanos, los valores que tenían y cómo se arrojaron a la historia y a la lucha con realmente una humildad increíble y un compromiso con la unidad y con la paz. Esta paradoja de quien va a la guerra, pero con la mirada puesta en la paz y en la construcción de un orden más justo, que en la mitad de una expedición militar crea un reglamento para que los indígenas de ese lugar vivan mejor, o crea un reglamento de escuelas para que las mujeres accedan a ese derecho, y bueno, que podamos tomar esos ejemplos. Mara Espasande, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y continuar aprendiendo sobre nuestra historia. Muchas gracias, Mara. Gracias, Juan. Malvinas Causa Central, todos los sábados de 12 a 14 por Megafón, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Y ahora también nos podés ver, porque como estamos todos trabajando desde nuestras casas, todos y todas, también estamos subiendo nuestros trabajos a la página de YouTube del Centro Ugarte, del cual Mara Espasande es la directora. No solo pueden ver esta columna allí, sino todos los trabajos que hace el Centro Ugarte en la página de YouTube, o escucharnos todos los sábados en Malvinas Causa Central, donde hacemos 2 horas combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.